Mi esposa me engañó mientras yo trabajaba para mantenerla, pero una llamada que no se cortó me dejó escuchar 47 minutos de su plan para destruirme, y la evidencia que grabé los dejó sin nada. Tengo 27 años, trabajo en ti, y hace 4 meses mi vida básicamente explotó de la manera más random y brutal posible. O sea, no fue un accidente de auto ni nada así. Fue peor, porque descubrí que mi esposa me estaba engañando, y lo descubrí de la forma más estúpida e inesperada que te puedas imaginar. Todavía me cuesta creerlo cuando lo pienso. Tipo, ¿en serio pasó así? Pero sí, pasó. Y necesito contar esto, porque llevarlo adentro me está matando, y porque tal vez alguien más esté pasando por algo similar y no sepa qué hacer. Primero déjame darte contexto de cómo eran las cosas antes de todo esto. Me casé con Amanda hace como 3 años. Éramos novios desde la universidad y todo parecía normal. Ya sabes, nada extraordinario, pero tampoco había señales de alarma o algo así. Ella dejó de trabajar después de casarnos porque decía que quería enfocarse en la casa y eventualmente en tener hijos. Y yo estaba bien con eso, porque mi trabajo en ti, paga decente, podíamos vivir con un solo ingreso sin problemas. Vivíamos en un departamento en el centro, cerca de mi oficina, nada lujoso pero cómodo, y yo pensaba que todo iba relativamente bien. Claro, teníamos nuestras discusiones como cualquier pareja, pero nada que me hiciera pensar que ella estaba infeliz o que yo era un mal esposo o algo por el estilo. La cosa es que yo trabajaba mucho, tipo salía a las 7 de la mañana y a veces no regresaba hasta las 8 o 9 de la noche, especialmente cuando teníamos proyectos grandes. Amanda se quedaba en casa todo el día y siempre me decía que limpiaba, cocinaba, veía series, cosas normales. Yo confiaba en ella completamente. Nunca revisé su teléfono ni nada de eso porque, ¿para qué? Pensaba que éramos un equipo, que estábamos construyendo algo juntos. ¡Qué idiota fui! En serio. Todo empezó un martes normal, completamente random. Era como la 1 de la tarde, y yo estaba en mi hora de almuerzo en la oficina, comiendo un sándwich, medio feo de la cafetería, y revisando unos reportes. Decidí llamar a Amanda para ver qué iba a hacer de cena. Una llamada súper casual que hacía seguido. Ella contestó al segundo ring y dijo, «Hola», pero sonaba medio distraída, y yo le pregunté qué iba a cocinar esa noche. Ella me dijo algo tipo, «Voy a ver qué tenemos en el refri y te aviso». Y luego me dijo, «Tengo que colgar, te llamo luego». Y colgó rápido. Pero aquí está la cosa, y esto es lo que cambió todo. La llamada no se cortó. No sé si apretó mal el botón o qué, pero yo seguía en la línea y podía escuchar todo. Al principio solo escuchaba ruido de fondo, como si estuviera caminando, y yo iba a colgar, pero entonces escuché que ella decía algo como, «Perdón, era mi esposo. Ya terminé de hablar con él». Y ahí me congelé porque, ¿con quién estaba hablando? Y entonces escuché una voz de hombre que decía algo que no entendí bien, pero luego Amanda se rió de una forma que nunca la había escuchado reírse. Conmigo, tipo coqueta y juguetona, y dijo algo como, «Ay, para, no seas así». Mi corazón ya estaba latiendo rápido, pero me dije a mí mismo, «Tranquilo, tal vez es un amigo, o algo inocente, no saltes a conclusiones». Pero no colgué, me quedé ahí escuchando. Entonces escuché más claro, porque supongo que se sentaron en algún lado, y Amanda decía cosas como, «Me encanta verte». Extrañaba esto, y el tipo, que tenía una voz grave y medio pretenciosa, le decía algo sobre lo hermosa que se veía. Yo estaba ahí sentado en mi escritorio con el teléfono pegado a la oreja, sudando frío, tratando de convencerme de que había alguna explicación lógica para esto. Pero entonces el tipo dijo, algo como, «Es tan bueno poder verte sin que tu esposo esté molestando». Y Amanda se rió y dijo algo tipo, «Él ni siquiera sospecha nada. Está tan metido en su trabajo que no presta atención a nada más. ¿Sabes lo que se siente escuchar a la persona que amas, con la que te casaste y prometiste pasar tu kendes, vida, diciendo eso sobre ti? Es como si alguien te arrancara el estómago». No podía respirar bien. Sentía como si las paredes de la oficina se estuvieran cerrando sobre mí. Pero algo en mi cerebro hizo clic, y pensé, necesito grabar esto, necesito evidencia de lo que está pasando. Así que rápidamente puse el teléfono en altavoz bajo y abrí la app de grabación de voz en mi computadora y empecé a grabar todo. Estuve ahí, sentado en mi escritorio, escuchando a mi esposa tener básicamente una cita con otro tipo por 47 minutos. 47 minutos que se sintieron como una eternidad.
Escuché cómo hablaban de lo mucho que se extrañaban. Cómo él le decía que se veía increíble. Aparentemente ella se había arreglado especialmente para verlo. Cómo planeaban cuándo podían verse de nuevo. En un punto, el tipo, que después supe que se llamaba Nathan, le preguntó si yo sospechaba algo. Y Amanda dijo que no, que yo era demasiado confiado y estúpido para darme cuenta. De nada. Esas palabras exactas, demasiado confiado y estúpido. También mencionó que yo trabajaba tanto que ella se sentía sola y que por eso había empezado esto, como si fuera mi culpa que ella decidiera engañarme. Escuché cómo ordenaron comida, escuché cómo coqueteaban, escuché cómo Amanda le decía cosas románticas que nunca me había dicho a mí en años. En un momento, el tipo preguntó cuándo íbamos a divorciarnos finalmente, y Amanda dijo que estaba trabajando en eso, pero que necesitaba hacerlo de manera que ella pudiera sacar la mayor cantidad de dinero posible. Básicamente estaba planeando cómo destruirme financieramente mientras yo trabajaba como un idiota para mantenerla. No podía creerlo, o sea, literalmente no podía procesar lo que estaba escuchando. Esta era la mujer con la que me había casado, la mujer que se suponía que me amaba. Cuando finalmente colgaron, me quedé ahí sentado en mi escritorio, temblando. Mi compañero Derek se acercó y me preguntó si estaba bien porque aparentemente me veía pálido, y yo solo le dije que necesitaba salir temprano por una emergencia. Él me cubrió con el jefe sin hacer preguntas. Gracias a Dios, porque en ese momento yo no podía ni formar oraciones coherentes. Guardé la grabación en 3 lugares diferentes, mi teléfono, mi computadora y la nube, porque sabía que iba a necesitarla. Salí de la oficina como a las 2 de la tarde. Subí a mi auto y me quedé ahí sentado por unos minutos tratando de decidir qué hacer. Una parte de mí quería ir directo al departamento y confrontarla, pero otra parte, la parte más racional, sabía que necesitaba un plan. Entonces recordé que durante la llamada habían mencionado el nombre del lugar donde estaban, un bistró tipo fancy en el centro, que se llamaba algo así como The Garden o algo por el estilo. Busqué en Google y encontré uno que encajaba con la descripción, The Garden Bistro, como a 15 minutos de donde yo estaba. No sé qué me poseyó, pero empecé a manejar hacia allá. Supongo que una parte de mí todavía tenía esperanza de que hubiera algún malentendido, de que lo que había escuchado no era real, o algo así, pero sobre todo creo que necesitaba verlo con mis propios ojos, ¿sabes? Necesitaba confirmar que mi vida realmente se estaba desmoronando. Llegué al bistró y lo vi desde afuera primero. Era uno de esos lugares con ventanas grandes y mesas afuera, muy pintoresco y romántico, el tipo de lugar al que nunca había llevado a Amanda porque siempre decía que esos lugares eran muy caros y pretenciosos. La ironía. Caminé hacia la entrada y los vi inmediatamente, sentados en una mesa junto a la ventana. Amanda llevaba un vestido rojo que nunca había visto antes. Estaba maquillada perfectamente, y se veía feliz de una manera que no la había visto en meses. El tipo Nathan era alto, bien vestido, tipo traje caro y reloj que probablemente costaba más que mi auto. Entré al restaurante y caminé directo hacia su mesa. Amanda me vio primero, y su cara. Dios. Su cara pasó por como 5 emociones diferentes en 2 segundos. Sorpresa, miedo, pánico, y luego intentó poner una sonrisa falsa. Me acerqué a la mesa, y Nathan me miró tipo, ¿quién es este tipo? Amanda inmediatamente, dijo Tyler. ¿Qué haces aquí? Y yo solo puse mi teléfono en la mesa, abrí la grabación y le di play. La primera cosa que se escuchó fue la voz de Amanda diciendo, él ni siquiera sospecha nada. Está tan metido en su trabajo que no presta atención a nada más. Su cara se puso blanca, tipo literalmente blanca como el papel. Nathan se veía confundido al principio, pero a medida que seguía sonando la grabación y quedaba claro de qué se trataba, su expresión cambió a incomodidad. Dejé que sonara por unos minutos más, las partes donde hablaban de divorciarse y sacar dinero, y la gente en las mesas cercanas empezó a mirar. Nathan fue el primero en hablar. Dijo algo como, espera, ¿ustedes todavía están casados? Yo lo miré y le dije, sí, muy casados, vivimos juntos, ella no trabaja y yo pago todo. Él se volteó hacia Amanda y le dijo, me dijiste que estaban separados, que solo faltaba firmar los papeles. Amanda intentó decir algo, pero yo la interrumpí, y le dije a Nathan que todo era mentira, que esa misma mañana habíamos desayunado juntos y que yo no tenía idea de que ella estaba viéndose con alguien más. Nathan se levantó, sacó su billetera,
tiró dinero en la mesa para cubrir la comida y me dijo: «Lo siento, hermano. Yo no sabía nada de esto». Ella me dijo que estaban separados desde hace meses. Y se fue, así nomás, dejando a Amanda ahí sentada. Ella intentó detenerlo, pero él ni la miró. Cuando él se fue, Amanda cambió completamente de estrategia. Primero intentó llorar y decirme que era todo un malentendido, que Nathan era solo un amigo y que yo estaba sacando las cosas de contexto. Cuando vio que eso no funcionaba, se enojó y empezó a culparme a mí, diciendo que yo la había empujado a esto porque nunca estaba en casa, porque no le prestaba atención, porque era un esposo horrible. Yo solo la escuché por un minuto y luego le dije que teníamos que hablar en otro lado, que estaba haciendo un espectáculo. Salimos del restaurante, y afuera le dije que nuestro matrimonio había terminado, que iba a iniciar el divorcio de inmediato. Ella cambió de táctica de nuevo, e intentó ponerse cariñosa, tocándome el brazo y diciendo que podíamos arreglar esto, que ella cometió un error, pero que me amaba. Le dije que se quitara las manos de encima y que no volviera a tocarme jamás. Lo primero que hice, incluso antes de ir al departamento, fue llamar al banco desde mi auto y cancelar todas las tarjetas de crédito que tenía Amanda bajo mi cuenta. También hice una transferencia rápida para mover la mayor parte del dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta personal nueva que abrí en ese momento por teléfono. Dejé suficiente dinero para que ella pudiera sobrevivir un par de semanas, pero no más que eso. Sé que suena frío, pero en ese momento yo estaba pensando con claridad por primera vez en horas y sabía que necesitaba protegerme. Después, manejé al departamento. Amanda llegó como 10 minutos después de mí, y yo ya había empezado a empacar mis cosas. Ella entró gritando, diciendo que no podía dejarla así, que ella no tenía dinero, que no podía trabajar. Yo le dije que eso no era mi problema, que ella había decidido destruir nuestro matrimonio y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Intentó bloquear la puerta cuando yo estaba saliendo con mi primera maleta, y ahí se puso realmente fea. Empezó a gritarme de todo, que era un perdedor, que nunca la había hecho feliz, que Nathan era mejor que yo en todo sentido. Le dije que tenía 24 horas para pensar en lo que iba a hacer porque yo iba a iniciar el proceso de divorcio inmediatamente. Ella me dijo algo como: «No te atrevas. Voy a conseguir un abogado y te voy a quitar todo». Yo solo me reí porque sabía que yo tenía todas las evidencias del mundo de su infidelidad. Salí del departamento con lo que pude cargar en mi auto y manejé a la casa de mi amigo Scott, quien me había dicho hacía meses que si alguna vez necesitaba un lugar donde quedarme, su puerta estaba abierta. Nunca pensé que realmente lo necesitaría. Scott me recibió sin hacer preguntas. Solo me dio una cerveza y me dejó usar su cuarto de huéspedes. Esa noche no pude dormir nada. Estaba ahí acostado mirando el techo y repasando cada momento de mi matrimonio, buscando señales que me había perdido. Y había señales, ahora que lo pensaba. Los últimos meses Amanda había estado más distante, siempre en su teléfono, siempre arreglándose para salir supuestamente con amigas. Pero yo había estado tan ocupado con el trabajo que no había prestado atención. Me sentía estúpido, traicionado, vacío, todo al mismo tiempo. Al día siguiente, fui a trabajar pero no pude concentrarme en nada. Derek me preguntó qué había pasado, y yo le conté todo. Mostré la grabación. Él se quedó en shock y me dijo que lo sentía mucho, que no podía creer que Amanda hubiera hecho algo así. Me ayudó a encontrar un abogado de divorcios que era conocido por ser agresivo y efectivo. Ese mismo día, durante mi hora de almuerzo, fui a una consulta con el abogado, un tipo que se llamaba Richard y tenía como 50 años y cara de que había visto de todo. Le mostré la grabación, le conté la situación, y él básicamente me dijo que tenía un caso muy fuerte y que Amanda no iba a conseguir nada porque teníamos evidencia clara de adulterio. Los siguientes días fueron un caos. Amanda me llamaba y me mandaba mensajes constantemente, alternando entre amenazas y súplicas. Bloqueé su número después de que me mandó como 100 mensajes en una hora. Según Scott, ella también había empezado a llamar a todos nuestros amigos y familia, contándoles su versión de la historia, donde yo era el malo que la había abandonado sin razón. Algunos de nuestros amigos me contactaron para preguntarme qué había pasado realmente, y yo les mandé la grabación. La mayoría de ellos dejaron de hablarle a ella después de escucharla. 2 semanas después de haberme ido, mi abogado le mandó los papeles de divorcio a Amanda. Ella llamó gritando, pero yo no contesté. Dejé que todo se manejara a través de los abogados.
Lo que no sabía era que Amanda, en su desesperación, había vaciado completamente la cuenta conjunta que habíamos dejado y había vendido varias cosas del departamento que técnicamente eran mías también. Cuando fui al departamento con Scott para recoger el resto de mis cosas, encontré que ella había tirado la mayoría de mi ropa y objetos personales desde el balcón del tercer piso. Mis cosas estaban tiradas en el estacionamiento, algunas rotas, algunas mojadas porque había llovido. Llamé a la policía. Inmediatamente. Llegaron 2 oficiales y documentaron todo. Tomaron fotos de mis cosas destruidas en el estacionamiento. Amanda salió del departamento gritando que yo había entrado sin permiso, aunque técnicamente yo todavía estaba en el contrato de renta, y que la había amenazado. Los policías le dijeron que se calmara, y le explicaron que yo tenía derecho de estar ahí y recoger mis pertenencias. Ella intentó decir que yo la había abusado físicamente en el pasado, lo cual era completamente falso, pero por suerte el edificio tenía cámaras de seguridad y los oficiales pudieron ver que yo había llegado con Scott, había recogido mis cosas del estacionamiento, sin ni siquiera subir al departamento en ese viaje, y que Amanda había bajado a confrontarme después. Ahí fue cuando Amanda realmente perdió el control. Empezó a gritarle a los policías, diciendo que todos los hombres se protegían entre sí y que nadie le creía. Uno de los oficiales le advirtió que si seguía con las acusaciones falsas podía meterse en problemas legales. Eso la calmó un poco. Recogí lo que pude salvar de mis cosas, que honestamente no era mucho, y me fui. Presenté una denuncia formal por destrucción de propiedad, aunque sabía que probablemente no iba a servir de mucho, pero al menos quedaba documentado. Lo interesante es que como a las 3 semanas de todo esto, Nathan me contactó. Aparentemente, él se había sentido tan mal por toda la situación que decidió ayudarme. Me mandó screenshots de conversaciones que había tenido con Amanda, donde ella claramente mentía sobre nuestro matrimonio, diciéndole que estábamos separados desde hacía meses, que yo era abusivo, que ella tenía miedo de mí. Todo mentiras para manipularlo a él también. Nathan me dijo que lo sentía mucho, que él genuinamente no sabía que ella todavía estaba en una relación activa conmigo y que se sentía usado. Le agradecí por la evidencia porque mi abogado me dijo que eso iba a ayudar mucho en el caso. El proceso de divorcio tomó como 2 meses en total, que es relativamente rápido según me dijo mi abogado. Amanda intentó pelear por alimony y por la mitad de mis ahorros. Pero con toda la evidencia de su infidelidad y sus mentiras, el juez básicamente le dijo que no iba a recibir nada. Ella tuvo que dejar el departamento porque no podía pagar la renta sola, y según me enteré después por amigos mutuos, se fue a vivir con sus padres a otro estado. No sé qué pasó con Nathan. Asumo que él terminó con ella después de darse cuenta de todas sus mentiras. Ahora, 4 meses después, estoy viviendo en un departamento nuevo, más pequeño pero más barato, y estoy tratando de reconstruir mi vida. No voy a mentir. Hay días en los que me siento increíblemente solo, y días en los que me pregunto si hice algo mal, si podría haberlo visto venir, si hay algo que pudiera haber hecho diferente, pero la mayoría de los días me siento aliviado, honestamente. Aliviado de haberme librado de una persona que claramente no me valoraba ni me respetaba, aliviado de no haber tenido hijos con ella, aliviado de haber salido de esa situación antes de que fuera peor. Aprendí que no puedes confiar ciegamente en las personas solo porque están casadas contigo, que necesitas prestar atención a las señales de alerta incluso cuando no quieres verlas, y que a veces las personas que dicen amarte son capaces de las peores traiciones. También aprendí que tener buenos amigos como Scott y Derek hace toda la diferencia del mundo cuando tu vida se está desmoronando. No sé si volveré a confiar en alguien de la misma manera. Probablemente no. Pero supongo que eso está bien. Al menos ahora sé lo que no quiero en una relación y lo que no voy a tolerar nunca más. Y eso, la verdad, ya es algo.